Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. La idea del video de hoy no tiene que ver con una hipótesis de inversión en sí, como siempre hacemos y como siempre compartimos. La idea de hoy tiene que ver con analizar un dato muy importante de la economía global, que es que el nivel de endeudamiento a escala global está en máximos históricos. Las deudas del sector no financiero, las deudas de los estados y de las economías familiares está tocando niveles históricos. Y este es un dato para no menospreciar, para analizar con mucho cuidado, sobre todo en un contexto en el cual hay una inflación muy alta, hay una caída del salario real muy alta y, por supuesto, los gobiernos están subiendo la tasa de interés para tratar de contener la inflación. Todo esto va a repercutir en este volumen de endeudamiento, en los costos financieros, por supuesto, de este nivel de endeudamiento, y probablemente podamos ver que alguna de las crisis futuras que se vengan tengan que ver con alguna crisis de deuda de alguno de estos países que vamos a analizar. Así que vamos a compartir esta hipótesis que no es de inversión, pero sí que es de valor. Bien, como les decía, la deuda global está en máximos históricos. Realmente la situación es preocupante desde el punto de vista del endeudamiento de algunos países y esto comenzó a agravarse en el año 2020, donde la economía mundial empezó a observar una situación muy compleja, nueva, que no estaba acostumbrada, y una situación totalmente excepcional como fue la pandemia de COVID. Y esto puso a prueba la cadena de suministros, que se tuvo interrupciones, tuvo roces, generó mucha volatilidad en los precios de las materias primas, un gran desafío en el mercado laboral, una disminución brutal en ingresos de turismo. El Banco Mundial estimó que casi 97 millones de personas han sido empujadas a la pobreza extrema. Y este no es un dato menor por el hecho de que, obviamente, al ser empujadas a la línea de la pobreza, es difícil a veces el repago de las deudas a aquellos que habían contraído deudas previos a la situación del COVID. Para ayudar a esta situación, obviamente los estados hicieron un gran esfuerzo desde todo punto de vista, no solo sanitario, sino también endeudándose de manera muy marcada para poder atender situaciones de inseguridad alimentaria, desempleo, ayuda económica, atención médica. Bueno, países se fueron endeudando y empezaron a adquirir ratios de deudas muy altos. ¿Cuál es el ratio de deuda que se utiliza para analizar el nivel de endeudamiento de un país? La relación deuda-PBI, porque nos permite comparar el porcentaje de endeudamiento que tiene un país con relación a otro país. Dentro del top 10 vamos a ver cuáles son los países más endeudados. Esta métrica es muy importante y es la que nos permite medir de manera efectiva cuál es el nivel de endeudamiento. Japón, Sudán, Grecia encabezan la lista de el endeudamiento ratio PBI por encima del 200%. Deben más que 2 veces su PBI, ¿no? Seguidos por Eritrea, Cabo Verde e Italia. Dentro de estos 6 que nombré hay 3 economías importantes, la de Japón, la de Grecia y la de Italia. No digo que el resto no sean importantes, pero hablo del peso específico del PBI en la economía global. La de Japón y la de Grecia y la de Italia tienen una importancia, Grecia muy importante en la zona euro y Japón e Italia muy importante a escala global, ¿no? El nivel de deuda de Japón no sorprenderá a la mayoría. De 2010 se convirtió en el primer país en alcanzar la relación deuda-PBI del 200%, y hoy se sitúa en el 257%. Para financiar nueva deuda, el gobierno de Japón emite bonos que compra principalmente el Banco de Japón. Esta cuestión es muy interesante analizar porque cuidado con Japón y cuidado que no sea el cisne negro de la próxima crisis que viva el mundo, ¿no? A fines del 2020, el Banco de Japón poseía el 45% de la deuda pública en circulación. Cuidado con este dato, que el dato de Japón es una economía muy importante a escala global. Bueno, este es el ranking de los 5 países más endeudados en relación deuda-PBI, y acá los podemos ver en una infografía que la traje porque me parece muy interesante, ¿no? Acá tenemos cada solapa circular que vamos quitando, tenemos la relación más del 250,
200%, 100%, mayor al 77% y en el último mayor al 50%. Y acá tenemos cada uno de los países en función de su grado de endeudamiento y los más alejados son los que menor grado de endeudamiento tienen. El dato importante que les marcaba era el dato de Japón, Grecia, Italia, como les dije, Estados Unidos, 133%, está en el segundo bloque, pero no deja de ser una cuestión menor. Portugal, España, Francia, Bélgica, Canadá. ¿Por qué marqué esto? Porque acá tenemos un conjunto de países que tienen una importancia muy, muy grande desde el punto de vista de el PBI global, y marco también a Gran Bretaña, que no es una cuestión menor lo de Gran Bretaña y lo de Brasil, que están endeudados en un 109% y en un 91% del PBI. Aclaro, esta deuda incluye la deuda pública y la deuda privada, ambas deudas. Y es muy probable que Argentina no figure en este mapa, y ahora es muy probable que Argentina no figure en este mapa, todo lo que seguramente se estarán preguntando, porque la Argentina no es deudor neto del mundo. La cantidad de activos que la Argentina tiene en el exterior es muy superior a la cantidad de pasivos que tiene el Estado Nacional, y tiene un saldo positivo en esa lista. El problema es que el Estado está endeudado en la Argentina y tiene una deuda altísima, pero como acá incluye deuda pública y deuda privada, la Argentina no está. El saldo de Japón entre deuda pública y deuda privada le da este valor, es realmente importantísimo. Dentro de todo este grupo están países muy, muy importantes desde el punto de vista del peso específico del PBI, y por eso quería marcarlos con círculos a cada uno. Acá tenemos en 2020 la deuda mundial experimentó el mayor aumento en 50 años, y acá la tenemos desglosada por deuda pública, deuda de hogares y deuda empresarial no financiera. Las barras azules son la deuda empresarial no financiera, la deuda privada no financiera, la deuda de los hogares y la deuda pública, realmente en una situación importantísima. En promedio 2020 estábamos en el 256% del PBI. Un dato muy, muy, muy desalentador desde el punto de vista, y para monitorear desde el punto de vista económico, ¿no? La fuente, por supuesto, en este caso es el FMI. ¿Cuál es el principal riesgo de una relación deuda-PBI tan alta? Un rápido aumento de la deuda pública es motivo de gran preocupación. En general, cuanto mayor sea la relación deuda-PBI, mayor será la posibilidad de que ese país no pueda cumplir y honrar sus deudas, lo que puede crear un pánico financiero en los mercados. Cuidado, porque yo marqué muchos países muy importantes, muy endeudados. El Banco Mundial publicó un estudio que muestra que los países que mantuvieron una relación deuda-PBI de más del 77% por periodos prolongados experimentaron desaceleraciones económicas muy, muy bruscas, muy, muy fuertes. Cuidado con los países que nombré, porque todos estaban, vamos a volver al gráfico, todos estaban por arriba del 77, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, Bélgica, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, Grecia, Japón, Italia. El COVID ha empeorado la crisis de deuda que se ha estado gestando de la recesión del 2008. Esta crisis de deuda, está claro, no es nueva. En el gráfico que veíamos anteriormente lo vimos claramente, no es una deuda nueva. Está claro que la crisis de deuda se fue empeorando en el 2020, pero que es algo que ya venía, algo con lo que acarreaba, una mochila que acarreaba la economía global desde la recesión del 2008, y en donde para salir de esa gran recesión los países se endeudaron de manera considerable. Un informe del Fondo Monetario Internacional muestra que al menos 100 países tendrán que reducir sus gastos en salud, en educación, protección social, y además 30 países del mundo en desarrollo tienen altos niveles de sobreendeudamiento, lo que significa que están experimentando grandes dificultades para pagar su deuda. Cuidado con una posible crisis de deuda que pueda ser el próximo cisne negro de la economía global. Del conjunto de deuda global contabilizada, 24,2% correspondía al sector
financiero, mientras que el endeudamiento público sumaba el 26,78, 29,9 empresarial y 18,78 las familias. Este dato es un dato del FMI incorporando el endeudamiento del sector financiero en este caso. El FMI advierte sobre, obviamente, las tasas de interés. La deuda global alcanzó 226 billones de dólares en el año 2020, esto es 2,6 veces el PBI global, lo que representa el mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial. El endeudamiento de los gobiernos representó un poco más de la mitad del aumento, 28 billones de dólares, lo que elevó el índice de deuda pública mundial a un récord del 99%. Deuda pública mundial, récord, casi 100% del PBI global. Una igualdad. Deuda pública global igual al PBI a escala global, ¿no? A medida que aumentan las tasas de interés, los funcionarios del FMI advierten que las tasas de interés más altas disminuirán el impacto del gasto social y harán que se intensifiquen las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda de los hogares, de la deuda del sector empresarial no financiero y de la deuda del Estado, por supuesto. Los riesgos se magnificarán si las tasas de interés globales aumentan más rápido de lo esperado y el crecimiento se tambalea. Un endurecimiento significativo en las condiciones financieras aumentaría la presión sobre los gobiernos, los hogares y las empresas más endeudadas si los sectores público y privado se ven obligados a desapalancarse simultáneamente, las perspectivas de crecimiento se verán afectadas. Es muy claro el informe del FMI marcando el nivel de endeudamiento global de los estados, casi el 100% del PBI, el riesgo del aumento de la tasa de interés muy rápido, que puede hacer que la economía global empiece a decrecer y que haya riesgo sistémico del repago de deudas, y habla con mucho cuidado de la presión que puede generar en los gobiernos, hogares y empresas un endurecimiento de las condiciones financieras cuando todos los países suben la tasa de interés. Me pareció muy interesante traer esta hipótesis porque yo estoy convencido que es muy posible que si tenemos un próximo cisne negro en la economía, venga por una crisis de deuda. De hecho, una de las noticias más importantes que está circulando la última semana tiene que ver con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años que están superando al rendimiento de los bonos a 10 años, y esto se lo conoce como la curva invertida, que indicaría que existe mayor riesgo sistémico dentro de los próximos 24 meses que dentro de lo que es el largo plazo, pensando en los bonos a 10 años. En consecuencia, esta es una señal de que el mercado ve una alarma puntual en los bonos del Tesoro a 2 años y no lo ve tan así, tan grave a esta cuestión en el mediano y largo plazo. Ahí podemos ver la curva invertida, gentileza de Martín de Clave Bursátil, que hizo un video espectacular, muy educativo y muy fácil de entender para quienes no lo han visto. Los invito a ver en Clave Bursátil, en el canal de Clave en YouTube. Por favor, vean ese video porque no tiene desperdicio, es muy bueno. Y ahí se puede ver muy bien cómo se invirtió la curva y se ve los inversores en el mercado están viendo mayor riesgo sistémico a 2 años que a 10 años vista. En consecuencia, esto es una cuestión que está atada a la hipótesis que estamos analizando. Hay que tener mucho cuidado, hay que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que ocurre en la medida en que los estados empiecen a subir la tasa de interés y empecemos a ver que algunos países empiezan a refinanciar su deuda, a modificar algunas condiciones, empiezan a tener tensión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social? Hay que prestarle mucha atención a esto porque cualquiera de estos países que entren en una crisis de deuda puede generar un riesgo sistémico a escala global. Esa es la hipótesis de hoy. Nos vemos el sábado que viene con una nueva hipótesis.